Hola, bienvenidos una vez más a este canal con el último video que saqué acerca del primer templo de Salomón y la oscuridad que tenía ese lugar por el manejo de energías íntimas en este tipo de rituales oscuros. Algunos me colocaban en comentarios y me escribían diciéndome que por qué entonces, si ese templo era tan oscuro, por qué Jesús lo defendió en su momento, cuando entró a Jerusalén, al templo, y sacó a los vendedores enfadados y dijo que no siguieran profanando la casa de su padre. Bien, de eso vamos a hablar hoy. Yo alguna vez ya comenté algo de esto, pero en este video quiero hacerlo más al detalle. La famosa cita, el famoso episodio cuando Jesús saca a los vendedores de la zona del templo. Hay que aclarar que estas mesas no es que estuviesen como tal dentro del santuario, dentro del templo, estaban en una zona que servía como de antesala para luego entrar al templo. Estaba como en la parte de afuera, esta zona en la que Jesús caminó y sacó a los vendedores de palomas, que ese es un símbolo también interesante, el tema de las palomas, que también lo vamos a hablar. Así que no es que estuviera como tal en la parte más interior del templo, pero sí que dijo que por qué hacían esto de vender allí, porque estaban ensuciando la casa de su padre, que esa era casa de oración. Si el templo era la casa de Jehová, el falso Dios, si Salomón hacía todo lo que hacía con los rituales de oscuridad, ¿por qué Jesús lo defiende? Vamos a recordar la cita que está en Marcos capítulo 11 y también en Marcos capítulo 21. Ustedes ahí lo pueden estudiar también. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no? Mientras él volteaba las mesas y sacaba a los vendedores de paloma, estaba dando una enseñanza a quienes estaban allí, y les decía, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En Mateo 21 dice básicamente lo mismo, solo que añade que en medio de eso vinieron a Jesús los ciegos y cojos que estaban por ahí en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, al ver todo este revuelo, pues se indignaron por lo que hacía Jesús ahí en el templo. Primero, por haber sacado a los vendedores y haber generado ahí pues una revolución, ¿no? Con todo eso que hizo. Y también porque comenzó pues a sanar ahí a los enfermos. Eso molestó a la élite, ¿no? De los judíos, de los que estaban ahí ministrando en el templo. Y bueno, ahí a partir de ahí comenzó una discusión en Mateo 23, 2 capítulos más es cuando él les dice hipócritas y fariseos y todo eso. Bien, estas son las citas de cuando Jesús entra al templo y saca a todos los vendedores y dice que, bueno, no sigan haciendo eso en la casa de su padre, porque escrito está que esta iba a ser casa de oración. ¿Por qué Jesús defiende el templo a sabiendas de lo que hablábamos en el último video sobre la influencia del rey Salomón en las ciencias ocultas, el manejo de los demonios, la arqueometría y la geometría sagrada empleada en el templo por Hiram Abib, un maestre de la masonería, la influencia de los demonios en la construcción como Asmodeo y las energías rituales de estas energías íntimas, ¿no? De prácticas de magia sexual que se hacían en el templo, la cantidad de sacrificios de sangre de seres vivos que eran allí pues desvividos y la cantidad de mujeres que tenía Salomón con toda su lujuria. Todo eso había en el templo, ¿no? La magia, que ya lo hablamos, el harén de Salomón, esto lo comentábamos ayer, el misterio del harén de Salomón y cómo se dice que probablemente Salomón utilizaba este tipo de encantamientos derivados de la energía, de estas energías íntimas para controlar y hacer crecer su imperio. Eso lo comentamos, la magia sexual como herramienta de poder, bueno, eso lo estuvimos comentando. Todo eso, queridos amigos, se hacía en el primer templo. Y además de las ciencias ocultistas, de estos rituales
bastante distorsionados que hacía Salomón, tenemos que añadir la cita de Ezequiel capítulo 8 del 9 al 11. La visión que tiene Ezequiel sobre lo que ocurría en lo más profundo del templo, en el interior del templo. Recordemos esto. Entonces me dijo, entra y observa las abominaciones detestables que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi grabadas todo tipo de figuras de reptiles y otros animales impuros y de todos los ídolos de Israel. 70 ancianos israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario. De ellos subía una fragante nube de incienso. O en otras traducciones dice una espesa nube, ¿no? Había como una energía densa, una oscuridad en el ritual que estos ancianos de Israel estaban haciendo dentro del templo, adorando a figuras de reptiles, porque esa era la naturaleza de los Elohim, esa era la naturaleza del Elohim que habitaba en el templo, el Elohim que los contactó y el que se hizo pasar por Dios. Estamos hablando de Yahvé. Entonces, ¿cómo es esto posible, no? De que el templo de Jerusalén esté lleno de tanta oscuridad. Sin embargo, Jesús defendió este templo. Allí, bueno, vemos varias imágenes, incluso se dice que Jesús ahí sintió rabia por lo que estaba sucediendo, pero esto no tiene sentido, ¿no? Aquí hemos dicho varias veces de que Jesús evidentemente no es ningún enviado de Yahvé, no es el hijo de Yahvé, y que Yahvé es un ser oscuro, un falso Dios que pidió que se le construyera esta casa en piedra, esta que estamos viendo acá, este es el primer templo, para él habitar allí, para recibir sus sacrificios y el alimento energético que el pueblo de Israel le daba. Bueno, en este templo, bueno, se hacían todo tipo de abominaciones. Entonces, teniendo esto, ¿cómo se puede entender lo que Jesús quiso decir aquí en Marcos y en Mateo? ¿Por qué defiende la casa? ¿Por qué dice que es casa de oración? Bueno, más adelante, en Mateo 23, cuando él se enfrenta a los escribas y fariseos, que hace una denuncia bastante importante, les dice hipócritas, bueno, ahí los pone en evidencia. En la última parte del versículo 37 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando él se refiere a vuestra casa, está hablando del templo de ellos, porque él estaba ahí en el templo, él se enfrenta a los escribas y fariseos en medio del templo y les dice, vuestra casa es dejada desierta. Y bueno, en algunas adaptaciones en el cine, como la película de Franco Sefirelli de Jesús de Nazaret, él dice allí que en el templo, la casa, que es la casa de desolación de ellos, el lugar donde viven los lagartos y las arañas. Entonces, ahí hace una denuncia muy fuerte porque está diciendo que primero es una casa de desolación y es el lugar donde habitan reptiles, que es lo que evidentemente dice Ezequiel capítulo 8. La presencia de figuras de reptiles, seres reptilianos que se escondían dentro del templo. Y también en el tema ya del segundo templo, es Flavio Josefo, en una de estas crónicas que hay de él, y cuenta pues la destrucción de Jerusalén y del segundo templo por parte de Roma. Y en uno de los escritos dice que cuando está sucediendo esta destrucción, dice que del templo salieron como una especie de objetos, voy a utilizar esos términos, él utiliza otros términos, pero básicamente unos objetos que salieron despedidos del templo, salieron volando en medio de la destrucción. Claro, cuando ya analizamos esto en tiempos modernos, estos ejércitos celestiales que menciona él, realmente son ovnis. Ovnis que salieron, que estaban escondidos en el segundo templo, una horda quizás de grises, de reptiles que estaban habitando ahí, alimentándose de las energías, de toda la sangre que se sacrificaba en ese templo, salieron huyendo por la destrucción que estaba haciendo Roma de Jerusalén y del segundo templo. Eso es muy famoso, el tema de los carros celestiales, creo que ese es el término que utiliza Fabio Josefo para describir la destrucción del segundo templo. Entonces tenemos que en el primer templo, lo que vio Ezequiel, el segundo templo,
lo que descubrió o lo que describió más bien el señor Josefo. Y luego tenemos la denuncia que hace Jesús en Mateo 23, pero antes de la denuncia, en el capítulo 21, parecería defender el templo. Claro, parecería contradictorio, pero Jesús realmente no estaba defendiendo el templo. Jesús estaba dando una enseñanza a quienes estaban allí mientras él sacaba a los comerciantes. Luego, cuando se dirige a los líderes del templo, les hace la denuncia y les dice, su casa es la casa de la desolación. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Cuál era el símbolo? Bueno, cuando entendemos la cita de Juan capítulo 2 del 19 al 22, entonces ya comprendemos a qué templo se estaba refiriendo realmente Jesús cuando saca a los vendedores y dice que el templo realmente debía ser la casa de adoración del Padre. Pero él no se estaba refiriendo al templo de Jerusalén como tal. Él no estaba, entre comillas, furioso por los mercaderes del templo de piedra de Jehová, sino que él representó lo que sucede en el verdadero templo cuando ese verdadero templo se llena de pudrición y se llena de vicio. ¿Y qué es lo que hace el Cristo cuando entra a ese templo? Ahora lo vamos a entender mejor. Y miren lo que dije, el Cristo, no Jesús, porque quien representa ese símbolo de lo que hizo Jesús es el Cristo, la fuerza crística dentro del hombre. Entonces aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Claro, ellos estaban pensando que Jesús les estaba hablando del templo de Jehová, el templo de Salomón. Como muchos hoy en día siguen pensando que cuando Jesús sacó a los mercaderes, estaba furioso porque estaban dañando el templo de Jehová. Y no era así. Entonces él dice, o más bien aquí dice que más él estaba hablando del templo de su cuerpo, no del de Jehová. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús. Porque él decía constantemente que él iba a padecer, iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Y por eso se acordaron que él dijo acá que podían destruir este templo, o sea, el templo de su cuerpo, pero en 3 días lo iba a levantar. Entonces, ya aquí el símbolo cobra otra dimensión. Ya no estamos hablando del templo de piedra de Jehová, el lugar de oscuridad de sacrificios. No estamos hablando de este templo, sino que estamos hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano como templo, que es el símbolo que él quiso mencionar. Entonces, bueno, aquí no se ve bien. Este es el cuerpo humano, el símbolo que representó Jesús. Este es el templo de la vida. La energía de la vida, la energía verbo de la creación, anima estos cuerpos. Y este es el templo donde mora el Creador. La chispa de luz que anima esta materia, que anima nuestros pensamientos, que anima nuestro espíritu. Esa partícula es el Creador dentro del hombre. Entonces, claro, el Cristo que representa esa fuerza interior, esa conexión con la creación del hombre universal, cuando se despierta, cuando se forja dentro del ser humano, lo primero que hace esta fuerza crística es sacar toda oscuridad, todo vicio y toda corrupción de este cuerpo. Es decir, cuando el ser humano comienza a vivir un proceso de transformación, lo primero que tiene que hacer y de una forma enfática para comenzar a limpiarse es sacar los vicios. Y usted no va a sacar un vicio diciéndole, por favor, te puedes retirar. Mira, por favor, yo necesito que tú no estés aquí, salte de mi cuerpo. No, usted tiene que hacer unas acciones contundentes para sacarlo a la fuerza, que fue lo que representó Jesús cuando entró a sacar a los mercaderes del templo. El Cristo, no Jesús, el Cristo es el que saca la pudrición del templo, del verdadero templo, este cuerpo. Así que aquí está claro, ¿no? En la dimensión o en el símbolo que estaba hablando Jesús, el templo del cuerpo humano, no el templo de Jehová. Y es algo que se confirma en las enseñanzas de los apóstoles, porque lo aprendieron de él, cuando hablan de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Claro, esto tiene un halo religioso, pero aquí lo vamos a entender mejor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos.
Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no sois vuestros? Bueno, como lo decía, esto que suena a un tinte religioso, porque los apóstoles eran religiosos. Ellos practicaban el judaísmo y en ese impulso de hace 2000 años de esos hombres, pues incluso el mensaje de Jesús lo veían como religión. Esa denuncia que se dice de que Pablo principalmente fue uno de los responsables de que el cristianismo se convirtiera en religión, o por lo menos en una religión primitiva. No estamos hablando de la religión católica, eso surgió después. Me refiero a que las enseñanzas de Jesús comenzaron a tomar un tinte de adoración y de religiosidad gracias precisamente a la falta de interpretación y de avance espiritual que tenían los apóstoles. Entonces Pablo fue responsable en parte de comenzar a crear un culto por malinterpretar las enseñanzas de Jesús y por convertir esto pues en un proceso jerárquico donde, bueno, se replicaban cosas de otras religiones. Entonces, incluso desde los mismos apóstoles se comenzó a desviar un poco el mensaje del Cristo. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a crear iglesias y doctrinas y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Pero sacándole ese lenguaje religioso, lo que Jesús quiso decir y lo que entiendo yo que luego los apóstoles quisieron enseñar es que el cuerpo del hombre, el cuerpo del ser humano, es un cuerpo que tiene un diseño original. Es un cuerpo que tiene unas leyes de función. Por ejemplo, se hablaba ahí del estómago, del alimento. El estómago está diseñado para consumir alimentos naturales. Si tú violentas ese principio y comienzas a consumir cosas que no son tan naturales, meterle a tu estómago cosas que no son alimentos, pues vas a destruir tu órgano vital y por lo tanto la ley de causa y efecto que rige nuestros cuerpos también va a cobrar esa falta o esa violación a la ley. Es decir, te puede dar una enfermedad. Es como también en otra cita que dice, ¿no? El que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Que eso suena a términos religiosos, pero lo que está diciendo es que la ley de causa y efecto que rige estos cuerpos, si tú la violentas, se va a transformar en karma, en una enfermedad, en algo que te pueda dar en el estómago. Y así funciona. Entonces, conocer esa ley te preserva de transgredirla. Destruir el cuerpo o el templo es pecar contra Dios, ¿no? En términos religiosos, pero la realidad es destruir el cuerpo es violentar la ley de causa y efecto y eso trae unas consecuencias porque este cuerpo tiene un diseño original, tiene unas funciones y esas funciones deben ejercerse para lo que son los pulmones para respirar oxígeno. Si usted les coloca cigarrillo o cualquier otra cosa, pues los va a destruir. Entonces, el templo, que es el cuerpo, debe estar enfocado y dirigido a todo lo que dé vida. Esa es la adoración en el verdadero templo. La energía de vida que lo anima debe ser correspondida con acciones del hombre que generen vida para el cuerpo, su mente y su espíritu. Y ahí es donde está la verdadera adoración. En espíritu y en verdad, como en otro pasaje lo decía Jesús. Acciones puras, acciones que entreguen vida al ser humano desde su cuerpo físico. Así es que se adora realmente en el templo, en el verdadero templo, no en el de Salomón, porque en el de Salomón pues era oscuridad. Entonces, también hay otra cita en Hechos 17, 24 al 27 que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí ya la denuncia es clara que hace Pablo también, derivado de las enseñanzas de Jesús, que dice que el verdadero Dios no habita en templos de piedra, como sí lo hacían los Elohim, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da vida a todos y da aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, la primera fuente es la que da. ¿Y qué da? Vida y aliento. Y con la vida usted tiene todo lo demás. Cuando usted tiene vida, usted puede buscar el alimento, puede buscar el refugio, puede crear lo que necesite. Fuimos dotados con todas las capacidades creadoras para desenvolvernos en el universo. Esa primera fuente no necesita que nosotros le demos algo, le demos adoración a cambio de eso. Es decir, a cambio de la vida, entonces usted le va a construir un templo al universo y lo va a adorar y le va a dar diezmos. No es necesario. Quienes pedían eso eran los Elohim, los que habitaban en templos de piedra. Y así entendemos por qué Jesús o el Cristo entra al templo y saca a los comerciantes. ¿Qué representan los comerciantes? Los vicios que destruyen, la oscuridad que hemos grabado en nuestro cuerpo. Si usted quiere restaurar y transformarse, tiene que sacar eso. Y ahí es donde se entiende la enseñanza. Entonces vamos a esto, que también les he mostrado algunas veces, sobre el cuerpo, ¿no? Las funciones del cuerpo y cómo se crea espíritu. Este es el mecanismo que tantas veces les he mostrado por acá, el mecanismo para crear espíritu. ¿Dónde se guardan las memorias oscuras? Bueno, entran por los 5 sentidos, todos los vicios se guardan en nuestro cuerpo mental y al replicarlos se producen emociones que generan neurotransmisores que, bueno, son químicos que se inyectan básicamente en el torrente sanguíneo. El corazón sella esa memoria, sella esa información y la guarda en las células, la envía a todas las células y las células se comienzan a ser dependientes a ese fluido químico que se derivó de un vicio. Por lo tanto, al repetir esto, tu cuerpo comienza a ser dependiente de esa sensación, de ese mal hábito, ¿no? La célula comienza a pedir ese químico cada vez más y ahí es donde el cuerpo te pide el vicio. Y claro, ¿cómo sacas tú eso? Pues tienes que hacer el proceso inverso. Comenzar a limpiar tu mente, tus sentidos, grabar unas memorias más positivas y comenzar a limpiar esa memoria oscura que has grabado durante tanto tiempo. Claro, en el momento que se forja el Cristo, que es lo que Jesús puso en el ejemplo, el Cristo saca de una manera fuerte y contundente esas memorias de oscuridad dentro del cuerpo, pero no es algo mágico. Hay personas que les tomará mucho más tiempo dejar un vicio y hay personas que lo pueden hacer de un día para otro. Depende del avance mental y espiritual de cada ser humano. El proceso es diferente para cada quien. Pero Jesús lo que quiso dejar en esa enseñanza es que cuando el hombre forja el Cristo, ya no hay oscuridad dentro del templo. Destierra la oscuridad, la saca a la fuerza. Con contundencia, no con ira, ni que Jesús sintió odio, ni rabia, como muchos dicen, no. Es una postura enérgica, seria y contundente para desterrar la oscuridad que contamina el verdadero templo. Y esa es la enseñanza. No defendió el templo de Jehová. Obviamente Jesús sabía quién era Jehová, sabía a quienes adoraban los hebreos. Y el otro tema es lo de las palomas, porque él se enfocó en los que vendían palomas. ¿Y qué significa esto? Bueno, las palomas en el símbolo están relacionadas a las Pléyades y están relacionadas por lo que dice por acá. Las Pléyades, también conocidas como las 7 hermanas, son un grupo de estrellas cercanas a la Tierra que han fascinado a la humanidad durante milenios. En la mitología griega se les atribuye la responsabilidad de llevar la ambrosía a Zeus, lo que las convierte en mensajeras de la diosa del sol. Son mensajeras, ese es el símbolo de, bueno, uno de los que representa a esta constelación. Su nombre proviene de la palabra griega pleias, que significa muchas, y se les conoce como palomas, debido a su transformación en estrellas para escapar de Orión, un cazador que las perseguía. Entonces Orión representa la constelación de la invasión de las razas regresivas, que muchas provienen de Orión, y las Pléyades representa las humanidades luz que han venido huyendo y batallando contra esas razas oscuras. Entonces las Pléyades significa palomas, ¿no? Desde la tradición griega, o se les conoce más bien como palomas. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando sacó a los que vendían palomas? ¿Qué representan las palomas? Las palomas representan el mensaje de las Pléyades, el mensaje de la verdad, el conocimiento espiritual, el verdadero conocimiento espiritual que fue traído a la tierra por distintos mensajeros provenientes de las Pléyades. Entonces, ¿qué significa lo que hizo el Cristo? Que de alguna forma rechazó
aquellos que comercian con el mensaje espiritual, aquellos que lo venden, aquellos que lo distorsionan. Y por supuesto, dentro del templo de Yahvé y todo lo que proviene de las religiones a nivel mundial, lo que se ha hecho es precisamente distorsionar el mensaje espiritual dirigido para la humanidad. Y claro, eso es lo que Jesús ahí enseñó. Todos los que comercian con palomas, es decir, con el mensaje espiritual de la verdad, también deben ser rechazados, por así decirlo, y denunciados. Por eso él se enfocó contra los que vendían palomas o contra los que vendían el mensaje espiritual de la verdad. Los mercaderes de la fe. Ese es el símbolo también de las palomas en la entrada de Jesús ahí al templo. Y esto es lo que significa estas citas bíblicas. La enseñanza que quiso dejar el Cristo entrando al templo y sacando a los mercaderes. No fue una defensa a Salomón, no fue una defensa al templo y mucho menos fue una defensa a Jehová. Él utilizó este símbolo estratégicamente para dejar una enseñanza que es la que aquí pues les quise compartir, derivado de lo que yo interpreto y lo que yo he investigado acerca de este tema. Por supuesto, estaré escuchando, o más bien leyendo sus opiniones en comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.